usuarios de Zonas Francas de la ANDI. También invitamos a Carolina Herrera, directora de la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI, y a Edgar Higuera, gerente de Logística, Infraestructura y Transporte de la ANDI. Les damos la bienvenida también en nuestro escenario para este cierre de nuestra 8ª edición del Congreso. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes, muy gracias a todos los que están acá, que resistieron. hasta el 60 final. personas. Sí, pero la verdad es que, pues además de agradecerles en nombre de la ANDI, de la Cámara Marítima y Portuaria, y pues también de la Cámara de Zonas Francas y la gerencia logística, pues lo que queríamos era hacer un cierre un poco diferente a otros años, hacer algo como que condensara las principales, digamos que conclusiones del evento. Yo la verdad voy a tomarme no más de 2 minutos para decir desde el punto de vista del sector portuario y marítimo lo que, digamos que las cosas que se quedan más remarcadas en este evento. Tuvimos varios paneles, varias charlas, pero digamos que lo primero es que este es un momento coyuntural digamos que muy sui generis, muy diferente a todo lo que los demás digamos que históricamente se había vivido, y es un momento bastante retador que lo que hace es que no sea tan fácil planear nada. Mejor dicho, se planea algo, pero muy rápido cambia. Entonces, esto lo que hace es que ante la dificultad de planear cualquier cosa, las organizaciones tengan que ser muy flexibles. Y esto para digamos que organizaciones como las de los puertos y la infraestructura en general es complejo, pero el mensaje es la flexibilidad es necesaria, porque lo que hay que hacer es adaptarse. No hay que pensar que todo se puede planear y todo va a pasar según lo que se ha esperado, sino que hay que tener capacidad de adaptación, capacidad de moldearse a las dinámicas y hacer, en este caso, infraestructuras resilientes y que puedan adaptarse de manera sencilla. Adaptarse al entorno es un reto, y en ese reto es fundamental dentro de el esquema nuestro colombiano portuario, pues que se pueda generar esas nuevas condiciones que el mercado exige, y eso hace que se pueda, digamos, que tengamos que incentivar cada vez más las inversiones. O sea, para que haya un esquema de infraestructura flexible, dinámico, que se adapte, pues tiene que haber inversiones, tiene que haber capital, tiene que estarse metiendo, pues digamos que invirtiendo dinero en esas infraestructuras. Y acá, digamos que el mensaje fundamental fue: necesitamos trabajar en un marco jurídico cierto. Si no hay certidumbre jurídica, no hay inversión. Si no hay certidumbre jurídica, no hay cómo generar proyectos de muy largo plazo. Entonces, ese marco es fundamental, la certidumbre jurídica es básica. Hablando de puertos y de infraestructura para movilizar carga y para movilizar pues, mercancías, la conectividad es otro tema. Entonces, en la conectividad interna estuvimos hablando de lo importante que es tener modos de transporte complementarios como los trenes, y cómo ya digamos que el país le ha hecho una apuesta de manera decisiva a que los trenes salgan adelante, para no solamente digamos que poder tener
una alternativa adicional, sino para bajar los costos logísticos que están supremamente elevados y para buscar, digamos que sinergias con los puertos. Pero además de esa conectividad interna, la conectividad externa es fundamental. Entonces, otro de los mensajes, y acá el mirante que se dio antes de que usted llegara era los dragados de los canales de acceso son claves. Entonces, no solamente somos buenos y lo ocupamos el lugar 3 del mundo con el puerto de Cartagena a nivel mundial, sino si somos interfase buque-puerto operativos y eficientes, sino que si podemos llegar de manera rápida a los puertos es fundamental. Entonces la conectividad, el dragado del canal de acceso a Buenaventura es una tarea urgente. Ya hoy nos estaban contando que pues hay casos en que se tiene que aligerar los barcos y pues eso no puede seguir pasando. Creo que esos son los mensajes fundamentales, a seguir trabajando de manera conjunta y articulada, sector público, privado, en esas tareas. Yo creo que eso es fundamental. Con Dimar hemos hecho unos trabajos muy interesantes en diferentes temas. Yo creo que con el Ministerio de Transporte, que hoy estuvo acá también, con la ANI, es una labor de los gremios seguir trabajando en eso e impulsando los temas. Entonces yo lo dejaré ahí. Muchas gracias. Te doy la palabra. Hola, también muchas gracias a las 60 personas que están aquí sentadas. No me puedo quedar con las ganas de decirlo porque ustedes realmente son unos héroes de estar aquí. Es un jurgo, es un jurgo. La presentadora fue la que me dio el dato, muchas gracias, muy pila, pues porque este es un salón inmenso, ¿no? Pues claramente nuestro jefe es el rockstar. Esto está absolutamente lleno ayer a primera hora de la mañana. Así que bueno, lo valoramos mucho. Yo quisiera resaltar un par de temas generales, ya para ir un poco a las conclusiones del sector de zonas francas, y es que yo creo que logramos un objetivo que nos pusimos los tres que estamos aquí y fue mostrar de una manera encadenada y organizada y lógica cómo se conecta el futuro del comercio con la competitividad, ¿no? A partir de unos temas absolutamente transversales. El primer día hablamos de comercio lícito, tuvimos a Courtney como keynote speaker y nos habló pues de lo que está pasando con la política comercial en Estados Unidos. O sea, tuvimos un hilo conductor que yo creo que eso es interesante y que ciertamente muestra cómo estos tres sectores hacen parte de esa cadena del comercio y cómo cada uno aporta, por supuesto, pues a esa competitividad que queremos todos y que nuestro presidente ha hablado como una de las condiciones necesarias para el desarrollo y el crecimiento económico. Dos, pues me parece que hicimos este evento en el mejor. Si hubiéramos propuesto hacerlo en el Liberation Day, no nos hubiera salido tan bien. Entonces, me parece que los temas que abordamos ciertamente hicieron un match perfecto con esta coyuntura pues, que nos tiene a todos tratando de entender y analizar y buscar opiniones y opciones y oportunidades. Entonces, creo que eso fue una excelente coincidencia. Y ahí quiero traer un comentario que hace uno de nuestros conferencistas, Martín Gustavo Ibarra. Él dice, mientras unos lloran, otros hacen pañuelos. Entonces la invitación a los empresarios y a las autoridades y a todos los que estábamos en este espacio es hagamos los pañuelos. Si nos concentramos en hacer los pañuelos, vamos a ir mucho más adelante de los que se quedaron llorando. Y en ese esfuerzo me parece que todos estamos comprometidos y ciertamente pues tanto desde el sector gremial, los empresarios, las autoridades, la academia que también estuvo acá, pues ciertamente todos debemos ir hacia allá, en cómo ser más competitivos y repito, que seamos los que hagamos los pañuelos. En particular, en nuestro sector, muy importante los retos en seguridad jurídica, que creo que eso es una variable que compartimos todos, Carolina lo acaba de mencionar, y eso es absolutamente fundamental pues para que protejamos ese oasis de competitividad, como lo mencionó el presidente de la ANDI en su presentación en el día 1, porque las zonas francas son una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Para muchas cosas. Hablamos de desarrollo territorial,
hablamos de crecimiento económico, de internacionalización, de competitividad, de un montón de factores macro a los que se puede llegar ahí. Y el día de hoy me parece que cierra un poco como este gran concepto de lo que es una herramienta. Y fue la conferencia, o no la conferencia, el panel sobre los proyectos férreos. Cómo esos grandes proyectos del país, esos grandes proyectos de infraestructura, pueden ser mucho más eficientes, pueden atraer inversión del sector privado, pueden ser muy competitivos además a como se pueden hacer en otros países con la herramienta del régimen franco. Y eso cierra ese círculo virtuoso del que hemos venido hablando estos 2 días. Y bueno, Edgar Octavio, adelante por favor. Bueno, muchas gracias. Primero quiero destacar que esta reunión, este gran encuentro de congreso, fue tal vez el mejor resultado de estos elementos que están pasando en el día a día. Cuando uno mira que los costos logísticos, la infraestructura y la operación son los últimos efectos en los cuales se hacen los negocios, uno encuentra en este foro varias cosas. Uno, las zonas francas son los centros logísticos más modernos que uno encuentra en el desarrollo industrial. ¿Basado en qué? En que son especializaciones industriales y son consolidaciones. Segundo punto, cuando no hay la infraestructura que conecte el sector, implican los graves problemas. Y en el foro se encontraron el desarrollo de las infraestructuras y el medio ambiente. Encontramos, tú lo dijiste muy bien, el tema del ferrocarril. El ferrocarril hoy en el mundo es quizá el medio de transporte que más se está invirtiendo porque consume menos combustible y tiene una cantidad de elementos muy importantes para desarrollar. Y finalmente, cuando uno mira todo el proceso logístico, que es lo que nos toca a todos los empresarios, es mirar cómo cumplir los negocios a buen precio, bajos costos y en los tiempos pertinentes. Quiero destacarle que los conferencistas muy excelentes nos dieron una serie de parámetros importantes, todos los conferencistas, de parámetros importantes de qué se debe tener en cuenta, cómo se debe manejar y cómo se debe impulsar. Igualmente, y esto sí es una fase que es negativa para el país, nosotros entramos a la OCDE con 9.5 de costos logísticos, estamos hoy en día en el 19% y con las medidas que están impulsando, no entiendo cómo el gobierno nacional van a llegar al 22%. Y yo creo que este foro nos demostró a todos que es a través de una integración entre producción, infraestructura, transporte, puertos y cada una de la cadena que nos va a permitir llegar a concluir en esa necesidad que tiene el país para llegar al mercado internacional. Destaco también mucho lo de la logística verde. Las exigencias que nos hacen en los mercados internacionales están basadas en logística verde. Así que no quiero avanzarme más en el tiempo y agradecerles a cada uno de ustedes, a los conferencistas, a los organizadores, aquí a las compañeras que son muy fuertes en su trabajo, exigentes. Son las flores que tenemos aquí en el manejo que nos van a permitir sacar adelante. Bueno, dejaron la seriedad y ahora se pusieron más serias, así las quería ver. Agradecerle a los funcionarios de Estado de Gobierno que están acá y a cada uno de ustedes. Esperarse hasta último momento para oír estas palabras, para acompañarnos, es muy importante. Seguramente los esperaremos en el nuevo foro que estaremos haciendo y revisando muchos elementos de competitividad. Y aquí estamos, y la ANDI está, como decía nuestro presidente, estamos trabajando en estos sectores que son la columna vertebral de la competitividad. Muchas gracias por acompañarnos.